Huyó del altar directo a los brazos de un desconocido, pero lo que no sabía era que ese hombre no solo era amable, también era poderoso, peligroso, y estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Bajo la lluvia, entre heridas, secretos y un amor prohibido, nace una historia impactante de redención, valentía y pasteles. Prepárate. Esta historia te hará volver a creer en el amor. Mira hasta el final y descubre qué pasa cuando eliges amar, incluso si eso lo cuesta todo. El sonido de las campanas de la Catedral de San Patricio resonaba por toda Sevilla, como una melodía burlona que se clavaba en el corazón de Marina Delgado. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. El audio que acababa de escuchar repetía una y otra vez en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Solo necesito aguantar hasta después de la boda, cariño. Una vez que me case con ella, la confeitaría será mía por derecho matrimonial. Es una heredera ingenua. Nunca sospechará nada. En 6 meses tendremos el dinero y podremos estar juntos sin escondernos. La voz de Ricardo, su prometido, había sido clara y fría al hablar con su amante. Marina había encontrado el teléfono de él olvidado en el vestidor de la iglesia, y por una terrible coincidencia del destino, había escuchado el mensaje de voz que cambiaría su vida para siempre. El vestido de novia de encaje valenciano, que había pertenecido a su abuela, parecía pesarle toneladas. Cada perla bordada a mano se había convertido en una gota de hielo que le quemaba la piel. Los invitados esperaban al otro lado de las enormes puertas de madera, 200 personas que habían venido a presenciar lo que creían sería el día más feliz de su vida. Marina se miró en el espejo del pequeño vestidor. Su rostro, normalmente radiante con esos ojos verdes que brillaban como esmeraldas cuando sonreía, estaba pálido como la porcelana. El velo de su bisabuela, que había usado en su boda en 1943, le caía sobre los hombros como una cascada de ilusiones rotas. La confeitaría será mía por derecho matrimonial. Las palabras de Ricardo resonaron nuevamente en su cabeza. La confeitaría Dulces Memorias no era solo un negocio para Marina, era el corazón de 4 generaciones de mujeres Delgado. Su bisabuela había comenzado vendiendo torrijas en la plaza del pueblo durante la guerra. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Su abuela había expandido el negocio a pasteles de boda. Su madre había agregado los famosos churros con chocolate que atraían turistas de toda Europa. Y Marina había puesto toda su alma en crear postres únicos que contaban historias. Cada bizcocho era una obra de arte comestible. ¿Cómo había sido tan ciega? Los signos habían estado ahí. Ricardo siempre preguntando sobre las finanzas del negocio, sugiriendo mejoras que incluían vender la ubicación privilegiada en el centro histórico, insistiendo en que pusiera todo a nombre de ambos por amor. Había interpretado su interés como preocupación genuina por su futuro juntos. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Marina, cariño, es hora». La voz de su madrina Carmen llegó desde el pasillo. «El padre Sebastián dice que están listos para comenzar». Marina cerró los ojos y respiró profundamente. Podía oler el aroma de las flores de azahar que decoraban la iglesia, mezclado con el perfume de rosas que había elegido para el día de su boda. Todo lo que había soñado desde niña se desmoronaba en cuestión de minutos. «Un momento más, por favor», logró decir con voz temblorosa. Sus dedos encontraron el rosario de perlas que le había regalado su madre antes de morir. «Que te proteja y te guíe siempre hacia el amor verdadero», le había susurrado en su último aliento. Marina apretó las perlas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su madre había sido traicionada por el amor una vez, abandonada cuando Marina tenía apenas 10 años. ¿Estaría destinada a repetir la misma historia? No. La palabra surgió desde lo más profundo de su ser con una fuerza que la sorprendió. No permitiría que Ricardo destruyera el legado de su familia. No se convertiría en otra mujer ingenua, manipulada por un hombre que solo veía dolor en lugar de valor. Marina se quitó el anillo de compromiso, un solitario ostentoso que nunca le había gustado realmente, y lo dejó sobre la mesa del vestidor junto al teléfono de Ricardo.
Sus manos dejaron de temblar. Una calma extraña la invadió, como si el universo mismo le estuviera dando fuerzas para lo que tenía que hacer. Tomó el ramo de peonías blancas y rosas que había elegido personalmente del mercado de flores esa mañana. Las flores olían a esperanza y nuevos comienzos. Con cuidado se dirigió hacia la puerta lateral de la iglesia, la que daba directamente a la calle. El aire fresco de la tarde sevillana la golpeó como una bofetada liberadora. Sus pulmones se llenaron de vida mientras sus pies, enfundados en zapatos de satén que le quedaban perfectos, tocaron por primera vez el pavimento empedrado de la calle. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que tenía que alejarse de esa iglesia, de esa mentira, de esa vida que había estado a punto de entregarle a alguien que la vería como un simple objeto de transacción. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de libertad, de dignidad recuperada, de una mujer que había elegido su propio destino en el momento más crucial de su vida. El semáforo en rojo la detuvo. Los coches esperaban en fila, y Marina notó que algunos conductores la miraban con curiosidad. Una novia corriendo por la calle no era algo que se viera todos los días en Sevilla. Entonces vio el coche, un Mercedes negro elegante, con las ventanas apenas entreabiertas. Sin pensarlo dos veces, sin considerar las consecuencias, Marina corrió hacia el vehículo y abrió la puerta del pasajero. El hombre al volante la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación genuina. Tenía unos ojos oscuros profundos que parecían capaces de leer almas. Cabello negro con algunas canas que le daban un aire distinguido, y llevaba un traje impecable que hablaba de éxito y elegancia. «Por favor», susurró Marina, su voz quebrándose por primera vez. «Solo, por favor, conduzca». Gabriel Mendoza había vivido 39 años sin que una mujer en vestido de novia irrumpiera en su coche. Pero al mirar esos ojos verdes llenos de lágrimas contenidas y dignidad férrea, algo en su pecho se movió de una manera que no había experimentado jamás. Sin hacer una sola pregunta, puso el coche en marcha y se alejó de la iglesia, llevándose consigo a una mujer que acababa de cambiar su vida sin que ninguno de los dos lo supiera aún. Gabriel Mendoza había construido su reputación como arquitecto sobre la base de decisiones calculadas y análisis meticulosos. Cada línea que dibujaba, cada estructura que diseñaba, cada proyecto que emprendía estaba respaldado por estudios exhaustivos y planificación precisa. Pero en este momento, conduciendo por las calles de Sevilla con una completa desconocida en vestido de novia llorando silenciosamente a su lado, actuaba por puro instinto. Sus manos se aferraban al volante mientras observaba de reojo a la mujer que había irrumpido en su coche y en su tarde. Tenía el perfil más delicado que había visto jamás, pero había algo en la forma en que mantenía la barbilla erguida, incluso mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, que hablaba de una fortaleza interior inquebrantable. «¿Qué diablos estoy haciendo?», se preguntó mientras tomaba la dirección hacia el centro histórico, alejándose instintivamente de la zona de la catedral. Había salido de una reunión con inversores internacionales para su próximo proyecto, el complejo residencial más ambicioso de Andalucía, y ahora se encontraba en una situación que parecía sacada de una película. «¿Está herida?», preguntó con voz grave pero suave, manteniendo los ojos en la carretera. Su instinto protector, heredado de años cuidando de su familia después de la muerte prematura de su madre, se había activado completamente. Marina negó con la cabeza, sin confiar en su voz para responder. Cada fibra de su ser vibraba con la adrenalina de lo que acababa de hacer. Había huido. Realmente había huido de su propia boda. La idea debería aterrorizarla, pero en lugar de eso, se sentía liberada. Observó al hombre que conducía. Tenía las manos grandes y elegantes, con dedos largos que sostenían el volante con confianza natural. Llevaba un reloj caro pero discreto, y su traje estaba cortado de manera impecable. Pero lo que más la impactó fue la calma que irradiaba, como si rescatar novias fugitivas fuera parte de su rutina diaria. «No conozco su historia», continuó Gabriel, su voz con un acento sevillano refinado que delataba buena educación.
Pero cualquier mujer que tenga el valor de salir corriendo de una iglesia en vestido de novia merece llegar a donde necesite estar. Algo en su tono, sin juicio y lleno de respeto, hizo que Marina finalmente encontrara su voz. «Gracias», susurró. «No sé por qué hice esto. Bueno, sí lo sé, pero...» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de contarle su vida a un completo desconocido. Gabriel sintió una punzada extraña en el pecho al escuchar su voz. Era melodiosa, incluso temblorosa por las emociones. Había algo en ella que le recordaba al sonido de las campanas de la Giralda al amanecer, dulce, puro y capaz de despertar algo profundo en quien las escuchara. «No tiene que explicar nada», le aseguró. «Solo dígame a dónde quiere ir». Marina se dio cuenta de que no tenía respuesta para esa pregunta. Su apartamento estaba a nombre de Ricardo también, parte de los preparativos para el matrimonio que ahora entendía como otra forma de control. La confeitería estaría cerrada hasta después de lo que supuestamente sería su luna de miel. Sus amigas estarían en la iglesia, esperando una ceremonia que nunca sucedería. «No lo sé», admitió con una risa amarga. «Supongo que no pensé en esa parte cuando salí corriendo». Gabriel frenó suavemente en un semáforo y por primera vez la miró directamente. Sus ojos se encontraron y él sintió como si el mundo se detuviera por un segundo. Ella tenía los ojos más expresivos que había visto jamás, verdes como el mar en verano, pero con una profundidad que hablaba de experiencias que la habían moldeado. Incluso con las lágrimas y el maquillaje ligeramente corrido, era absolutamente hermosa. Pero no era su belleza lo que lo paralizó. Era la dignidad que mantenía incluso en su momento más vulnerable. Era la forma en que sus manos, delicadas pero claramente acostumbradas al trabajo, se aferraban al ramo de flores como si fuera un salvavidas. Era el modo en que respiraba profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas desde lo más profundo de su alma. «Esta mujer es especial», pensó, y la intensidad del pensamiento lo sorprendió. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «Un hotel discreto, limpio, seguro. Le daré tiempo para pensar qué quiere hacer». Marina lo estudió. Había algo en sus ojos oscuros que le transmitía confianza. No era solo la gentileza de sus palabras, sino la forma en que las decía, como si realmente se preocupara por su bienestar sin esperar nada a cambio. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó. «Ni siquiera me conoce». Gabriel sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro. Se veía años más joven, y Marina notó que tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda que le daba un aire ligeramente aventurero. «Mi madre solía decir que los ángeles a veces necesitan ayuda terrenal», respondió. «Y algo me dice que usted es de esas personas que ayudaría a cualquiera que lo necesitara, sin hacer preguntas». Tenía razón, Marina siempre había sido así. Durante años había organizado eventos benéficos para el orfanato local, donado pasteles a familias necesitadas, ofrecido trabajo a jóvenes que necesitaban una oportunidad. Su naturaleza generosa era tan conocida en el barrio que la gente a menudo bromaba diciendo que la confitería Delgado tenía el corazón más grande de Sevilla. «¿Cómo lo sabe?», preguntó genuinamente curiosa. «Se ve en sus ojos», respondió Gabriel simplemente, «y en la forma en que mantiene ese ramo, como si las flores fueran algo precioso, incluso después de todo esto». Marina bajó la mirada hacia las peonías. Tenía razón. Incluso en su momento de crisis, no había querido dañar las flores que había elegido con tanto cariño esa mañana, cuando aún creía que se casaría por amor. 20 minutos después, Gabriel detuvo el coche frente al Hotel Casa de los Azulejos, un lugar boutique en el corazón del barrio de Santa Cruz. Era elegante pero acogedor, el tipo de lugar donde una mujer en vestido de novia no atraería miradas indiscretas. «Espéreme aquí», le dijo, bajando del coche. Marina lo observó caminar hacia la recepción. Era alto, probablemente más de 1,80 m, y se movía con la confianza natural de alguien acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. Pero no era arrogancia, era la seguridad de un hombre que había trabajado duro por todo lo que tenía. Gabriel regresó con una llave en la mano. «Suite 204»,
le dijo extendiéndole también una tarjeta de presentación. «Está pagada por una semana. Si necesita cualquier cosa, mi número está en la tarjeta». Marina tomó la llave y la tarjeta, pero no las miró. En lugar de eso, estudió el rostro de Gabriel. Había líneas de expresión alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía a menudo, pero también una sombra de algo más profundo, como si él también cargara con responsabilidades que pesaban más de lo que dejaba ver. «¿Por qué una semana?», preguntó. «Porque las decisiones importantes no se deben tomar en un día», respondió. «Y porque algo me dice que usted es el tipo de persona que necesita tiempo para planear el siguiente paso correctamente». De nuevo, tenía razón. Marina nunca había sido impulsiva, excepto por esa tarde. Siempre planificaba, organizaba, pensaba las cosas cuidadosamente. Era parte de lo que la hacía buena en su trabajo y en la vida. «Gracias», dijo finalmente. «No sé cómo podré pagarle». «No quiero que me pague nada», la interrumpió Gabriel. «Solo cuídese y si necesita ayuda, llámeme». Marina bajó del coche, pero antes de cerrar la puerta, se giró hacia él. «Soy Marina», dijo. «Marina Delgado». «Gabriel Mendoza», respondió. «Y Marina, para lo que vale, creo que hizo lo correcto». Mientras veía alejarse el Mercedes negro, Marina sintió que algo había cambiado fundamentalmente en su vida. No solo por haber huido de su boda, sino por haber conocido a un hombre que había demostrado más gentileza genuina en una hora que Ricardo en 2 años de noviazgo. Apretó la tarjeta de presentación en su mano y por primera vez desde que había escuchado aquel audio devastador, sonrió. 3 días después de su escape, Marina despertó en la cama del hotel sintiendo como si hubiera vivido un año entero en 72 horas. La suite que Gabriel había pagado era más elegante de lo que había tenido en años. Techos altos con vigas de madera, ventanas que daban al patio interior lleno de naranjos y una decoración que mezclaba perfectamente lo moderno con el encanto andaluz tradicional. Pero la belleza del lugar no podía distraerla de la realidad que la esperaba afuera. Su teléfono había estado sonando constantemente desde el día de la boda fallida. Ricardo la había llamado exactamente 43 veces, dejando mensajes que comenzaron con confusión fingida, pasaron por indignación y ahora rayaban en la amenaza velada. Carmen, su madrina, había intentado contactarla con preocupación genuina. Algunas amigas habían enviado mensajes confusos preguntando qué había pasado, pero el mensaje que más la perturbó llegó esa mañana de su abogado de familia, el señor Herrera. «Marina, necesitamos hablar urgentemente. Ricardo ha presentado documentos legales. Llámame». Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente se llevara parte de la tensión acumulada. Había vivido estos días en una burbuja, ordenando comida al cuarto, viendo las noticias, leyendo los libros que encontró en la mesa de noche. Había sido un respiro necesario, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Se vistió con la única ropa que tenía, unos jeans y una blusa que Carmen le había traído al hotel el primer día, junto con algunas cosas básicas. Su madrina había llorado al verla, pero Marina había logrado explicarle lo sucedido sin entrar en todos los detalles dolorosos. A las 11 de la mañana, Marina se encontraba en el despacho del señor Herrera, un hombre mayor con bigote canoso que había conocido a su familia durante décadas. La expresión en su rostro no presagiaba nada bueno. «Marina, siéntate, por favor», le dijo, señalando la silla frente a su escritorio de roble. «Esto es más complicado de lo que pensábamos». Le extendió una carpeta llena de documentos. Marina los revisó con creciente horror. Ricardo no solo había usado su nombre para contraer deudas considerables con varios bancos, sino que había hipotecado su apartamento y había puesto la confeitería como aval para un préstamo comercial que estaba en mora. «¿Cómo es esto posible?», preguntó Marina, su voz apenas un susurro. «Yo nunca firmé estos documentos». «Aparentemente lo hiciste», respondió el abogado con gravedad. «Aquí están las firmas, y tengo que decirte que son muy convincentes. Si no las hiciste tú...». «Por supuesto que no las hice». Marina sintió que la habitación daba vueltas. «Señor Herrera, usted me conoce desde que era niña. ¿Realmente cree que yo pondría en riesgo el legado de mi familia?». El hombre mayor suspiró profundamente. «No, Marina, no lo creo.
Pero desde el punto de vista legal esto es muy serio. Si no puedes demostrar que las firmas fueron falsificadas y si no puedes cubrir estas deudas, podrías perder tanto el apartamento como la confeitaría. Marina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo había sido traicionada emocionalmente, sino que Ricardo había planeado meticulosamente robarle todo lo que amaba. Era más inteligente y más cruel de lo que había imaginado. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó, forzándose a mantener la compostura. 3 semanas para el apartamento, 6 semanas para la confeitaría, porque es un préstamo comercial y hay más trámites involucrados. Marina salió del despacho sintiéndose como un fantasma. Caminó sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico, pasando por la catedral donde debería haberse casado, por la plaza donde había jugado de niña, por las tiendas donde conocía a todos los dueños desde que tenía memoria. Todo podría desaparecer. Se detuvo frente a la confeitaría familiar. A través del cristal empolvado podía ver las máquinas que su abuela había comprado en los años 60, la vitrina donde su madre había exhibido sus primeros pasteles artísticos, el mostrador donde ella misma había servido sus primeros churros con chocolate a los turistas. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado tanto en alguien que la había estado manipulando desde el principio? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó la figura que se acercaba hasta que una voz familiar la sobresaltó. «¿Marina?». Se giró y se encontró con Gabriel Mendoza. Llevaba un traje gris impecable y tenía una expresión de genuina preocupación. En sus manos sostenía una carpeta y las llaves de un coche diferente, un Audi plateado. «Gabriel», susurró, sorprendida de ver cuánto se alegraba de encontrarlo. «¿Qué hace aquí?». «Tenía una reunión con el ayuntamiento sobre permisos de construcción», explicó, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. «Está bien. Se ve devastada, rota, como si mi vida entera se estuviera desmoronando», terminó la frase con una risa amarga. «Porque así es exactamente como me siento». Gabriel frunció el ceño. Sin pensarlo, puso una mano suave en su hombro, un gesto tan natural que ninguno de los dos cuestionó la familiaridad del contacto. «¿Qué pasó?». Marina lo miró a los ojos. Durante 3 días había estado sola con sus pensamientos, sus miedos, su dolor. No había tenido a nadie con quien hablar realmente, nadie que pudiera entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Pero algo en la forma en que Gabriel la miraba, con esa mezcla de preocupación genuina y respeto que ya había demostrado el día que la conoció, la hizo querer confiar en él. «¿Tiene tiempo para un café?», preguntó. «Es una historia larga y complicada». «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió sin hesitación. La llevó a un pequeño café en una calle lateral, lejos de las rutas turísticas principales. Era el tipo de lugar donde los locales se reunían, con mesas de mármol desgastado y el aroma de café tostado flotando en el aire. Gabriel pidió 2 cortados y esperó pacientemente mientras Marina organizaba sus pensamientos. Durante la siguiente hora, Marina le contó todo: el audio que había escuchado, la traición de Ricardo, los documentos legales, las deudas falsificadas, la posibilidad de perder todo lo que su familia había construido durante generaciones. Gabriel escuchó sin interrumpir, ocasionalmente apretando la mandíbula cuando los detalles se volvían particularmente indignantes. «Ese bastardo», murmuró cuando Marina terminó. «Perdón por el lenguaje, pero es lo que es». Marina se sorprendió riéndose por primera vez en días. «No se disculpe. Yo he usado palabras mucho peores en mi mente durante los últimos 3 días». Gabriel se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos fijos en los de ella. «Marina, ¿tiene experiencia organizando eventos?». La pregunta la tomó desprevenida. «Bueno, sí. He organizado todas las celebraciones de la confeitaría, eventos benéficos para el orfanato local, algunas bodas privadas cuando los clientes me lo han pedido». «¿Por qué?». «Porque mi empresa necesita desesperadamente a alguien que organice nuestros eventos corporativos. La última persona que teníamos se mudó a Barcelona el mes pasado, y tenemos 3 eventos importantes en las próximas 6 semanas. El puesto paga bien, mucho mejor que lo que probablemente está acostumbrada a ganar». Marina lo miró con suspicacia. «Gabriel,
Es muy generoso de su parte, pero no quiero caridad. No es caridad, la interrumpió firmemente. Es un trabajo que necesito cubrir urgentemente, y usted tiene las habilidades que necesito. Además, añadió con una pequeña sonrisa, después de ver cómo organizó su escape de esa iglesia en menos de 5 minutos, estoy convencido de que puede manejar cualquier evento que le lancemos. A pesar de todo, Marina se encontró sonriendo. ¿De verdad cree que puedo hacer esto? Marina. Gabriel se inclinó más cerca, tanto que ella pudo oler su colonia, una mezcla sutil de cedro y algo fresco que la hizo querer respirar más profundamente. He construido mi empresa desde cero. He aprendido a reconocer el talento cuando lo veo. Y usted tiene algo especial, una combinación de creatividad, organización y fortaleza que es muy rara de encontrar. Sus ojos se encontraron y se quedaron así durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que probablemente fue. Marina sintió algo moverse en su pecho, una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó finalmente. ¿Mañana está bien para usted? Por primera vez en días, Marina sintió que tenía una razón para mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Perfecto, respondió. Y Gabriel, gracias. No solo por el trabajo, sino por escuchar, por no juzgar, por... Marina, la interrumpió suavemente. No me agradezca aún. Espere a ver qué tipo de jefe soy. La forma en que sonrió al decir eso hizo que algo dentro de Marina se despertara, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Mientras caminaban de vuelta hacia sus coches, ninguno de los dos mencionó que Gabriel había cancelado 2 reuniones importantes para pasar la tarde con ella, o que Marina se había sentido más esperanzada en una hora con él que en meses con Ricardo. Pero ambos lo sabían. El primer día de Marina en Mendoza Arquitectura fue como sumergirse en un mundo completamente diferente. La oficina ocupaba 2 plantas de un edificio restaurado del siglo XVIII en el centro de Sevilla, donde los techos abovedados originales se combinaban magistralmente con tecnología de vanguardia y diseño contemporáneo. Era exactamente el tipo de espacio que esperaría de Gabriel, elegante, funcional y con una atención meticulosa a cada detalle. Gabriel la recibió personalmente a las 8 de la mañana, llevándola por un recorrido que reveló no solo la impresionante magnitud de su empresa, sino también el respeto que su equipo le tenía. Cada empleado con el que se cruzaban lo saludaba con una mezcla de admiración profesional y afecto genuino. «Esta será su oficina», le dijo, abriéndole la puerta a un espacio luminoso con ventanas que daban a la plaza de San Francisco. «Pensé que preferiría tener vista a algo hermoso mientras trabaja». Marina se quedó sin palabras. La oficina era más grande que su apartamento, con un escritorio de cristal y acero, estanterías empotradas y un área de reuniones pequeña pero elegante. En el escritorio había un ramo de flores frescas y una nota escrita a mano. «Bienvenida al equipo. Esperamos grandes cosas de usted. Gabriel». «Esto es demasiado», murmuró Marina, tocando suavemente los pétalos de las flores. «¿Estás seguro de que no es caridad?» Gabriel se apoyó contra el marco de la puerta, observándola. Llevaba una camisa azul marino que hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más profundos, y Marina notó que tenía una forma de mirarla que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Marina», dijo su nombre con una suavidad que la hizo estremecerse. «En 3 semanas tenemos la presentación más importante en la historia de mi empresa. Inversores europeos que podrían financiar mi próximo proyecto, un complejo ecosostenible que podría cambiar la cara de la arquitectura residencial en España. Si usted puede organizar ese evento de manera que impresione a esas personas, el trabajo habrá valido cada euro que le pago». La seriedad en su voz la tranquilizó. No era caridad, era una oportunidad real de demostrar su valor. «¿Cuáles son las expectativas específicas?», preguntó, entrando automáticamente en modo profesional. Gabriel sonrió, y Marina se dio cuenta de que le gustaba verla así, enfocada, competente, lista para el desafío. 150 invitados, mezcla de inversores internacionales, arquitectos reconocidos, funcionarios del gobierno local y prensa especializada.
Necesita ser elegante pero no ostentoso, impresionante pero no pretencioso. Queremos que la gente se sienta inspirada por la visión del proyecto, no abrumada por el espectáculo. Marina asintió, ya formulando ideas en su mente. Era exactamente el tipo de desafío que le encantaba. Crear una experiencia que contara una historia. ¿Cuándo puedo ver los planos del proyecto?, preguntó, para entender completamente la visión que queremos transmitir. La forma en que los ojos de Gabriel se iluminaron cuando ella dijo, «queremos», no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Ahora mismo, si quiere», respondió. «Mi oficina está en la planta superior». Mientras subían las escaleras de mármol, Marina se encontró observando la forma en que Gabriel se movía, con confianza, pero sin prisa, como alguien que había aprendido que las mejores cosas valían la pena hacer bien. Cuando él se detuvo repentinamente y se giró hacia ella, casi chocó contra él. «¿Está bien?», preguntó, notando que se había quedado un poco atrás. «Perfectamente», respondió Marina, pero su voz sonó ligeramente sin aliento. La oficina de Gabriel era impresionante. Paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Sevilla, una mesa de dibujo gigantesca cubierta de planos y estanterías llenas de libros de arquitectura y modelos de proyectos anteriores. Pero lo que más llamó la atención de Marina fue la pared completa dedicada a fotografías de edificios que había diseñado. Una escuela en las afueras de la ciudad, un centro comunitario en Córdoba, viviendas sociales que habían ganado premios internacionales. «Usted no solo construye edificios hermosos», observó Marina. «Construye espacios que cambian vidas». Gabriel se detuvo en el proceso de extender los planos sobre la mesa. La forma en que ella había resumido en una frase lo que él había tardado años en articular lo sorprendió. «¿Cómo lo sabe?», preguntó. «Se ve en las fotografías», respondió Marina, acercándose a examinar una imagen de niños jugando en el patio de la escuela que había diseñado. «Estos no son solo edificios funcionales. Son espacios donde las personas pueden ser felices, conectarse, crecer. Es hermoso». Gabriel la observó estudiar sus trabajos, notando la forma en que sus ojos se suavizaban cuando veía las imágenes de familias disfrutando los espacios que había creado. Había algo en su forma de ver el mundo que resonaba profundamente con él. «Venga», le dijo, desenrollando los planos. «Déjeme mostrarle el proyecto que podría ser el más importante de todos». Durante la siguiente hora, Gabriel le explicó su visión para el complejo residencial ecosostenible. Apartamentos que generarían su propia energía, jardines comunitarios en cada nivel, espacios compartidos diseñados para fomentar la conexión entre vecinos, tecnología verde integrada de manera tan elegante que sería prácticamente invisible. Marina se encontró completamente absorta, no solo por la brillantez técnica del diseño, sino por la pasión con la que Gabriel hablaba de él. Sus ojos se animaban cuando explicaba cómo las familias podrían vivir de manera más sostenible, sin sacrificar comodidad, cómo los espacios comunitarios podrían crear un sentido de pertenencia que se había perdido en las ciudades modernas. «Es increíble», murmuró Marina cuando él terminó. «No es solo un lugar para vivir, es una forma completamente nueva de pensar sobre la comunidad». «Exactamente». Gabriel se inclinó sobre la mesa, tan cerca que Marina pudo ver las pequeñas líneas doradas en sus ojos marrones. «Y por eso, este evento es tan importante. Si puedo conseguir la financiación para esto, podríamos construir una docena de proyectos similares por toda España». Marina sintió una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo, la emoción de ser parte de algo verdaderamente significativo. «Ya tengo ideas», le dijo, sorprendiéndose por el entusiasmo en su propia voz. «¿Qué le parecería si organizamos el evento en el mismo terreno donde se construirá el complejo? Podríamos montar carpas elegantes, usar iluminación que simule la integración con la naturaleza que propone el diseño, servir comida de productores locales para enfatizar el aspecto comunitario». Gabriel se enderezó lentamente, una sonrisa genuinamente impresionada extendiéndose por su rostro. «Eso es perfecto», dijo. «Es exactamente el tipo de conexión que no sabía que necesitaba, pero que es absolutamente correcta». Se quedaron mirándose a los ojos por un momento
que se extendió más de lo apropiado entre jefe y empleada. Marina sintió que algo en su pecho se aceleraba, y Gabriel tuvo que resistir el impulso de apartar un mechón de cabello que había caído sobre la mejilla de ella. «Bueno», dijo Marina finalmente, rompiendo el momento, «será mejor que me ponga a trabajar». «Sí», acordó Gabriel, pero no se movió. «Marina casi necesita cualquier cosa, cualquier recurso, cualquier apoyo. Solo pídalómelo. Incluso si es algo ridículamente caro», preguntó con una pequeña sonrisa. «Especialmente si es algo ridículamente caro», respondió Gabriel, y la forma en que sonrió de vuelta hizo que Marina sintiera mariposas en el estómago. Mientras bajaba a su oficina, Marina se encontró canturreando por primera vez en semanas. No solo tenía un trabajo que la emocionaba, sino que había encontrado a alguien que parecía entender instintivamente la forma en que ella veía el mundo. Gabriel se quedó en su oficina mirando por la ventana, observando a Marina cruzar la plaza abajo. Había algo en la forma en que caminaba, con propósito pero también con gracia, que lo hipnotizaba. Esto podría ser un problema, pensó, pero por primera vez en años, un problema no se sentía como algo que necesitaba resolver inmediatamente. Se sentía como algo que quería explorar. 2 semanas trabajando para Gabriel habían transformado la vida de Marina de maneras que no había anticipado. No solo se había sumergido completamente en la organización del evento más importante de su carrera, sino que había descubierto una versión de sí misma que había olvidado que existía, segura, creativa, valorada. Pero lo que más la sorprendía eran los pequeños gestos de Gabriel que parecían surgir de la nada, como si él tuviera un instinto natural para saber exactamente lo que ella necesitaba. Como esa tarde lluviosa de jueves, cuando Marina llevaba 3 horas revisando cotizaciones de catering y sus ojos comenzaban a arder por la concentración. Había estado tan absorta en los números que no se había dado cuenta de que eran las 6 de la tarde y que la oficina se había vaciado casi por completo. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. «¿Marina?» La voz de Gabriel sonó desde el pasillo. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto», respondió apartando la vista de la pantalla de la computadora. Gabriel entró llevando una pequeña caja blanca que Marina reconoció inmediatamente. Era de Dulce Tentación, la pastelería más exclusiva de Sevilla, famosa por sus tartaletas de limón que se derretían en la boca. «Pensé que podría necesitar algo dulce», dijo, colocando la caja en su escritorio. «He notado que trabaja mejor cuando tiene azúcar en el sistema». Marina lo miró con asombro. No solo había recordado su debilidad por los postres, algo que había mencionado casualmente días atrás, sino que había ido específicamente a buscar algo de la mejor pastelería de la ciudad. «Gabriel, no tenía que...», comenzó a decir. «Abra la caja», la interrumpió con una sonrisa misteriosa. Dentro había 6 tartaletas de limón perfectamente decoradas, pero lo que la dejó sin palabras fue la pequeña nota escrita a mano que estaba junto a ellas. «Para la mujer que está convirtiendo mi visión en realidad. Gracias por hacer que lo imposible parezca fácil». «¿Cómo sabía que eran mis favoritas?», preguntó Marina, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Porque la primera vez que la llevé a tomar café, usted miró esas tartaletas en la vitrina durante exactamente 4 segundos más de lo normal», respondió Gabriel, apoyándose casualmente contra el marco de la puerta. «Y porque cuando sonríe de verdad, como cuando ve algo que realmente le gusta, se le forma un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda». Marina se tocó inconscientemente la mejilla, sorprendida de que él hubiera notado un detalle tan pequeño. «Usted es muy observador», murmuró. «Solo con las cosas que importan», respondió Gabriel, y la intensidad en su voz hizo que Marina sintiera que el aire entre ellos se cargaba de electricidad. Se quedaron mirándose en silencio durante un momento, hasta que Gabriel carraspeó suavemente. «¿Cómo va el evento?», preguntó, aunque parecía que le costaba apartar la mirada de su rostro. «Increíblemente bien», respondió Marina, agradecida por tener algo concreto de lo que hablar. «El terreno es perfecto para lo que tengo planeado. Los proveedores están confirmados, y creo que la presentación visual que he diseñado realmente capturará la esencia de su proyecto». «¿Presentación visual?»,
Marina se animó, sus ojos brillando con entusiasmo. Bueno, además de las carpas y la decoración, he coordinado con un especialista en proyecciones para mostrar cómo se vería el complejo integrado en el paisaje natural. Los invitados podrán ver literalmente su visión tomando forma frente a sus ojos mientras usted habla. Gabriel se quedó completamente inmóvil. Marina, eso es... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Es brillante. Es exactamente lo que necesitaba, pero no sabía cómo pedirlo. La admiración genuina en su voz hizo que Marina se sintiera como si pudiera conquistar el mundo. Todavía hay más detalles que afinar, dijo modestamente, pero creo que será memorable. Ya es memorable, respondió Gabriel. Usted es memorable. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Gabriel se aclaró la garganta nuevamente. ¿Ha comido algo además de café hoy?, preguntó, notando la taza vacía en su escritorio. Marina tuvo que pensar. Desayuné, dijo finalmente. Marina, son las 6 de la tarde, señaló Gabriel con una mezcla de exasperación y ternura. No puede vivir solo de café y determinación. He estado muy concentrada, se defendió Marina. Cuando estoy trabajando en algo importante, a veces olvido comer, dormir, cuidarse básicamente, terminó Gabriel. ¿Sabe qué? Ya terminó por hoy. Pero tengo que revisar los contratos de Marina. Gabriel se acercó a su escritorio y cerró suavemente su laptop. Los contratos estarán aquí mañana. Usted necesita comida real y descanso. Marina quiso protestar, pero la forma en que Gabriel la miraba, con esa mezcla de preocupación y autoridad gentil, la desarmó completamente. Está bien, concedió, pero déjeme al menos guardar los archivos. Ya los guardé, dijo Gabriel señalando la computadora. Aprendí a usar su sistema de organización. Es impresionantemente meticuloso, por cierto. Marina lo miró con sorpresa. Había pasado tiempo aprendiendo cómo ella organizaba su trabajo solo para poder ayudarla a terminar más rápido. ¿Por qué hace esto?, preguntó suavemente. ¿Hacer qué? Cuidarme, preocuparse por si como o duermo o... Marina gesticuló vagamente. No tiene que hacerlo. Soy su empleada. Gabriel se quedó muy quieto. Por un momento, Marina pensó que había cruzado una línea, que había puesto voz a algo que era mejor dejar sin decir. Marina, dijo finalmente, su voz más baja y más intensa de lo que ella había escuchado antes. Usted no es solo mi empleada. ¿Qué soy entonces?, preguntó, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Gabriel la miró a los ojos y Marina vio algo en su expresión que hizo que su pulso se acelerara peligrosamente. «¿Honestamente?», dijo. «No estoy seguro, pero sé que no había sonreído realmente en meses antes de conocerla. Y sé que cuando la veo trabajando hasta tarde, concentrada en hacer que mi visión cobre vida, algo dentro de mí se despierta que había estado dormido durante mucho tiempo». El aire entre ellos se espesó. Marina sintió que su respiración se volvía superficial y Gabriel dio un paso más cerca de su escritorio. «Gabriel», comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Sé que es complicado», dijo. «Sé que apenas nos conocemos y sé que usted acaba de salir de una situación terrible, pero también sé que no puedo fingir que lo que siento cuando estoy con usted es solo una relación profesional». Marina sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué siente cuando está conmigo?», preguntó, sorprendiéndose por su propia audacia. Gabriel cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Como si hubiera estado esperando conocerla toda mi vida sin saber que la estaba esperando. Respondió, abriendo los ojos para encontrarse con los de ella. Como si todo lo que he construido, todo lo que he logrado, hubiera sido solo preparándome para el momento en que usted irrumpiera en mi coche en vestido de novia y cambiara todo. Marina se levantó lentamente de su silla, sus piernas temblando ligeramente. Gabriel estaba a menos de 1 metro de distancia y ella podía ver cada detalle de su rostro. Las líneas de concentración alrededor de sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando la miraba. «Gabriel», susurró sin estar segura de lo que iba a decir.
Él dio otro paso hacia ella, tanto que ahora podía sentir el calor de su cuerpo. «Dígame que pare», murmuró. «Dígame que esto es una mala idea y me alejaré ahora mismo». Marina lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su confianza habitual. Podía detener esto ahora mismo. Podía mantener las cosas profesionales, seguras, sin complicaciones. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. «No quiero que se aleje», susurró. Gabriel exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Marina», comenzó a decir, levantando una mano hacia su rostro. El sonido del teléfono de la oficina los sobresaltó a ambos, rompiendo el momento como un cristal que se quiebra. Gabriel maldijo en voz baja y se alejó, pasándose las manos por el cabello. Debería contestar eso», dijo Marina, aunque no se movió. «Sí», acordó Gabriel, pero tampoco se movió. «Probablemente deberíamos». Ninguno de los dos contestó el teléfono. Se quedaron allí, mirándose, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podían deshacer aunque quisieran, y ninguno de los dos quería deshacerlo. El evento había sido un éxito rotundo. Marina se encontraba en el centro del terreno, donde algún día se alzaría el complejo eco sostenible de Gabriel, rodeada por los restos de lo que había sido la presentación más importante de su carrera. Las carpas elegantes aún brillaban bajo las luces que había instalado estratégicamente. Las proyecciones habían funcionado a la perfección y los comentarios de los inversores habían sido aún más entusiastas de lo que había esperado. Eran las 11 de la noche y los últimos invitados se habían marchado hace una hora. El equipo de limpieza trabajaría hasta el amanecer para desmontar todo, pero Marina había insistido en quedarse para supervisar los detalles finales. En realidad no quería que la noche terminara. Había sido perfecta en todos los sentidos. Gabriel apareció a su lado llevando 2 copas de champán de la botella que había guardado especialmente para el final. «Para la mujer que convirtió mi sueño en realidad», dijo ofreciéndole una copa. Marina aceptó el champán pero no bebió inmediatamente. En lugar de eso, observó a Gabriel. Había visto muchas facetas de él durante las últimas semanas. El jefe serio, el hombre de negocios astuto, el protector gentil. Pero esta noche había visto algo más. El visionario apasionado que había hablado durante 40 minutos sobre arquitectura sostenible con tal convicción que había logrado que inversores tradicionalmente cautelosos se emocionaran como niños. «¿Sabe qué fue lo más hermoso de esta noche?», preguntó Marina. «Que la presentación funcionó exactamente como la había planeado», sugirió Gabriel con una sonrisa. «No», Marina negó con la cabeza. «Fue verlo hablar sobre su proyecto. Cuando describía cómo las familias vivirían en esos espacios, cómo los niños crecerían jugando en jardines suspendidos, cómo los vecinos se conocerían en las áreas comunitarias. Se le iluminaban los ojos como si ya pudiera ver todo eso sucediendo». Gabriel la miró con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. «¿Sabe por qué se me iluminan los ojos?», preguntó, dando un paso más cerca de ella. «¿Por qué? Porque cuando miro esos planos, cuando imagino esas familias, veo el futuro que quiero construir. Pero cuando la miro a usted, veo el futuro que quiero vivir». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una promesa que ninguno de los dos había esperado encontrar. Marina sintió que su respiración se volvía irregular. Habían estado bailando alrededor de esta atracción durante semanas, intercambiando miradas cargadas de significado, gestos que duraban un poco más de lo profesionalmente apropiado, conversaciones que se adentraban en territorio peligrosamente personal. «Gabriel», comenzó a decir, pero él puso un dedo suave sobre sus labios. «Antes de que diga algo que nos haga retroceder», murmuró, «déjeme decirle algo. Esta noche, viendo lo que usted creó, viendo cómo entendió mi visión mejor de lo que yo mismo la entendía, me di cuenta de algo». «¿Qué?», preguntó Marina contra su dedo, el contacto enviando ondas de electricidad por todo su cuerpo. «Que he estado construyendo edificios para otras personas toda mi vida, pero nunca había encontrado a alguien con quien quisiera construir una vida». Gabriel retiró su dedo de sus labios, pero no se alejó. En lugar de eso,
Tomó su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Marina, sé que es demasiado pronto. Sé que acaba de salir de una situación terrible. Sé que soy su jefe y que esto complica todo. Pero también sé que no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento cuando la miro. Marina levantó sus manos para cubrirlas de él, sintiendo la calidez y la fortaleza de sus dedos contra su rostro. ¿Y qué siente cuando me mira?, susurró. Como si hubiera estado perdido toda mi vida y finalmente hubiera encontrado el camino a casa, respondió Gabriel, su voz ronca de emoción. Como si todo lo que he sufrido, todos los errores que he cometido, todas las veces que he estado solo, hubieran valido la pena si me llevaron hasta este momento con usted. Marina sintió lágrimas picar en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de encontrar algo que no sabía que había estado buscando. Gabriel, susurró, tengo miedo. ¿De qué?, preguntó acariciando suavemente sus mejillas con los pulgares. De esto, gesticuló vagamente entre ellos, de lo que siento cuando estoy con usted. Es demasiado intenso, demasiado real. Ricardo me enseñó que no puedo confiar en mis sentimientos, que puedo estar completamente equivocada sobre alguien. Gabriel se quedó muy quieto, procesando sus palabras. Marina, dijo finalmente, Ricardo era un mentiroso y un manipulador. Lo que él le hizo no tiene nada que ver con su capacidad de juzgar el carácter de las personas, pero entiendo su miedo. Se quedaron así por un momento, sus frentes casi tocándose, respirando el mismo aire. ¿Qué propone entonces?, preguntó Marina. Que nos demos una oportunidad, respondió Gabriel. Lenta, cuidadosa, honesta, sin mentiras, sin juegos, sin prisa, solo nosotros, descubriendo qué podríamos ser juntos. Marina cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía decir que no. Podía mantener las cosas profesionales, proteger su corazón que aún estaba sanando. Sería la decisión segura, la decisión inteligente. Pero cuando abrió los ojos y vio la vulnerabilidad en el rostro de Gabriel, cuando sintió la forma en que sus manos temblaban ligeramente contra su piel, supo que ya había tomado la decisión hace semanas. Está bien, susurró. Pero despacio, despacio, acordó Gabriel, pero sus ojos se iluminaron con una alegría que transformó completamente su rostro. Se quedaron así por un momento más, simplemente mirándose, hasta que Gabriel sonrió con esa sonrisa pequeña que Marina había aprendido a amar. ¿Sabe qué significa esto?, preguntó. ¿Qué? Que oficialmente tengo que pedirle que baile conmigo. Marina se echó a reír, la primera risa completamente libre y feliz que había tenido en meses. ¿Aquí? Sin música. La música está aquí, dijo Gabriel, poniendo una mano sobre su corazón. ¿No la escucha? Y, sorprendentemente, Marina sí la escuchaba. Era el sonido de su propio corazón latiendo en sincronía con el de él, el susurro del viento entre las carpas, el eco distante de la ciudad que se preparaba para dormir. Gabriel la tomó de la mano y la guió hacia el centro del espacio, que había sido la pista de baile improvisada durante la presentación. Sin música audible, la hizo girar lentamente, luego la atrajo hacia él hasta que estuvieron moviéndose en un baile que era más una conversación silenciosa que pasos coreografiados. Marina podía sentir la calidez de su cuerpo a través de la camisa, el aroma de su colonia mezclado con el aire fresco de la noche. Cuando él inclinó la cabeza para que sus mejillas se rozaran, ella sintió que todas sus defensas se desmoronaban. «Gabriel», murmuró contra su oído. Gracias por rescatarme aquella tarde». Gabriel se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «Marina», dijo con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos, «creo que usted fue quien me rescató a mí». Se movieron en silencio durante unos minutos más, perdidos en su propio mundo, hasta que el sonido de un camión recogiendo basura en la distancia los devolvió a la realidad. «Debería llevarla a casa», dijo Gabriel con evidente reluctancia. «Sí», acordó Marina, pero ninguno de los dos se movió. «Marina, sí, mañana, cuando lleguemos a la oficina y todo vuelva a la normalidad. Esto no cambia nada de lo que acabamos de decidir, ¿verdad?»
Marina sonrió, sintiendo una calidez que se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. «Gabriel», dijo, «esto lo cambia todo, pero de la mejor manera posible». Mientras caminaban hacia el coche de Gabriel, Marina se dio cuenta de que por primera vez, desde que había escuchado aquel audio devastador en el vestidor de la iglesia, se sentía completamente esperanzada sobre el futuro. No sabía qué les depararía mañana, o la próxima semana o el próximo mes, pero sabía que quería averiguarlo junto a Gabriel, y eso, por ahora, era suficiente. Un mes después del evento que había sellado su conexión, Marina comenzaba a sentir que su vida finalmente tomaba un rumbo que la hacía feliz. Sus días en Mendoza Arquitectura habían adquirido un ritmo natural. Reuniones matutinas donde ella y Gabriel intercambiaban ideas con una sincronía que sorprendía al resto del equipo, almuerzos que duraban un poco más de lo necesario, miradas que se extendían unos segundos más de lo profesionalmente apropiado. Gabriel había mantenido su promesa de ir despacio. Sus gestos eran sutiles pero constantes. Aparecía con café cuando ella trabajaba hasta tarde, le ofrecía su chaqueta cuando hacía frío en la oficina, tocaba suavemente su cintura al guiarla por las puertas. Cada contacto enviaba ondas de electricidad por el cuerpo de Marina, pero él siempre se retiraba antes de que el momento se volviera demasiado intenso. Era una tortura deliciosa que los mantenía a ambos en un estado constante de anticipación. Esa tarde, Marina estaba revisando las facturas del evento cuando escuchó voces elevadas provenientes del despacho de Gabriel. No era usual, él siempre mantenía reuniones cordiales y profesionales. La curiosidad la venció cuando reconoció la voz del segundo interlocutor. Era Rodrigo Mendoza, el hermano mayor de Gabriel. «No puedes seguir posponiendo esto indefinidamente». La voz de Rodrigo sonaba tensa. «La familia Herrera ha sido muy paciente, pero Sofía tiene límites». Marina se paralizó al escuchar el nombre. ¿Sofía? ¿Quién era Sofía? «Ya te dije que necesito más tiempo», respondió Gabriel, su voz tensa de una manera que Marina nunca había escuchado. «Las cosas se han complicado». «¿Complicado cómo?», preguntó Rodrigo. «Gabriel, llevas 2 años comprometido con Sofía Herrera. El anuncio oficial del compromiso ya se hizo en los círculos apropiados. No puedes simplemente decidir que ya no quieres casarte cuando a papá le queda tan poco tiempo». Marina sintió que el mundo se detenía. ¿Comprometido? Gabriel estaba comprometido. «Rodrigo, hay cosas que no entiendes», comenzó Gabriel. «Cosas como qué, como esa empleada tuya, la organizadora de eventos». La voz de Rodrigo se volvió cortante. «Gabriel, por favor dime que no estás considerando arruinar un matrimonio que consolidaría el futuro de nuestra empresa por un capricho». «No es un capricho». La voz de Gabriel sonó peligrosamente baja. «Y no hables de Marina como si fuera...» «¿Marina?» Rodrigo se echó a reír. «¿Ya estás usando su nombre de pila?» «Gabriel, esto es peor de lo que pensé». Marina se alejó de la puerta sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Se dirigió a su oficina en piloto automático, cerró la puerta y se dejó caer en su silla. Comprometido. Gabriel estaba comprometido. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente como una campana funeral. 2 años comprometido. Anuncio oficial. Consolidar el futuro de la empresa. Todo comenzaba a tener un sentido horrible. ¿Había sido solo una distracción para él? ¿Un capricho, como había dicho su hermano? Mientras ella se había estado abriendo lentamente, permitiéndose confiar de nuevo, ¿Gabriel había estado comprometido con otra mujer? Sus manos temblaron mientras tomaba su bolso. No podía quedarse aquí. No podía enfrentar a Gabriel ahora mismo, no cuando sentía que todo su mundo se desmoronaba otra vez. Había sido una tonta. Otra vez. Media hora después, Gabriel tocó suavemente la puerta de la oficina de Marina. «¿Marina?», llamó. «¿Podemos hablar?». No hubo respuesta. Abrió la puerta y encontró la oficina vacía, con la computadora aún encendida y documentos esparcidos sobre el escritorio como si hubiera salido con prisa. Una sensación de pánico lo invadió. Había visto salir a Rodrigo visiblemente molesto, pero había asumido que su conversación había sido privada. ¿Marina los había escuchado? Tomó su teléfono y la llamó. Fue directo al buzón de voz. «Marina, por favor, llámame»,
dijo en el mensaje. Sé que probablemente escuchaste a Rodrigo. Necesito explicarte todo. No es lo que piensas. Pero incluso, mientras decía las palabras, se daba cuenta de lo terrible que debía sonar desde la perspectiva de Marina. Una mujer que había sido traicionada y engañada por su anterior prometido, escuchando que el hombre en quien estaba empezando a confiar tenía secretos que involucraban a otra mujer. Maldición. Gabriel se pasó las manos por el cabello, sintiéndose como el peor tipo de idiota. Había estado tan concentrado en protegerla de las presiones de su familia, en asegurarse de que ella estuviera lista emocionalmente antes de involucrarla en las complicaciones de su vida, que había olvidado la lección más básica. Los secretos destruyen la confianza. Marina llegó a su apartamento temporal, sintiendo que vivía un déjà vu cruel. Otra vez el hombre que la había hecho sentir especial tenía una agenda oculta que involucraba a otra mujer. Otra vez había sido ingenua. Se sentó en el sofá pequeño y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran solo lágrimas de traición, eran lágrimas de pérdida, porque había empezado a creer que Gabriel era diferente. Había empezado a creer que merecía ser amada honestamente. Su teléfono sonó 11 veces durante las siguientes 2 horas. Gabriel. Cada vez. Finalmente, escuchó uno de los mensajes de voz. Marina, por favor, déjame explicarte. Sí, técnicamente estoy comprometido con Sofía, pero no es un compromiso real. Es un arreglo de negocios que acepté hace años para ayudar a mi padre, pero no la amo. Nunca la he amado. Y desde que te conocí, he estado buscando la manera de terminar con esa situación sin destruir todo lo que mi familia ha construido. Marina cerró los ojos. Incluso sus explicaciones sonaban como las mentiras sofisticadas de un hombre que había tenido mucho tiempo para perfeccionar su historia. ¿Cuándo había decidido que merecía tan poco que aceptaría ser la segunda opción de alguien? No lo haría. No otra vez. Esa noche Marina tomó una decisión que cambiaría todo. Escribió su renuncia a Mendoza Arquitectura. Era hora de reconstruir su vida sin depender de hombres que no podían ser completamente honestos con ella. Gabriel Mendoza había sido su salvavidas cuando más lo necesitaba, pero ahora se daría cuenta de que podía nadar perfectamente bien por sí misma. Gabriel encontró la carta de renuncia de Marina sobre su escritorio a primera hora del lunes por la mañana. El papel blanco parecía burlarse de él con su formalidad. 3 párrafos cortos, profesionales, que resumían el fin de todo lo que había empezado a significar algo real en su vida. Estimado señor Mendoza, por la presente presento mi renuncia inmediata a mi cargo como coordinadora de eventos corporativos. Agradezco la oportunidad brindada y le deseo éxito en sus futuros proyectos. Atentamente, Marina Delgado. Ni una palabra personal, ni una mención de lo que habían compartido. Ni siquiera había firmado con Marina a secas, como hacía en todas sus notas informales para él. Gabriel arrugó el papel y lo lanzó contra la pared. Luego inmediatamente se agachó a recogerlo y alisarlo. Era lo último que le quedaba de ella. Durante los siguientes 3 días, intentó contactarla de todas las maneras posibles. Llamadas que iban al buzón de voz, mensajes de texto sin respuesta. Había ido al hotel donde se alojaba, pero le dijeron que se había marchado sin dejar dirección. Su apartamento temporal estaba vacío. Marina Delgado había desaparecido de su vida tan abruptamente como había aparecido. Para empeorar las cosas, Sofía Herrera había elegido exactamente ese momento para aumentar su presencia en la vida de Gabriel. Aparecía en su oficina sin avisar, dejaba mensajes con su secretaria sobre planes de boda y había comenzado a presentarse en eventos sociales como la prometida de Gabriel Mendoza, con una confianza que él encontraba cada vez más insoportable. Como esa tarde, cuando Gabriel regresó de otra búsqueda infructuosa de Marina para encontrar a Sofía en su oficina, revisando documentos en su escritorio como si tuviera derecho a estar ahí. «Sofía», dijo Gabriel, su voz cargada de una paciencia que se agotaba rápidamente. «¿Qué haces aquí?» Sofía Herrera era objetivamente hermosa, cabello rubio perfectamente peinado, figura elegante realzada por ropa de diseñador y una sonrisa que había perfeccionado durante años de entrenamientos sociales. Pero para Gabriel,
Toda esa perfección se sentía tan fría como el mármol. «Hola, cariño», ronroneó, levantándose para acercarse a él. «Solo estaba revisando los planos de tu último proyecto. Es impresionante, aunque debo decir que la presentación fue un poco teatral para mi gusto». La forma en que dijo teatral con ligero desdén hizo que algo se encendiera peligrosamente en el pecho de Gabriel. «La presentación fue perfecta», respondió fríamente. «Y estos documentos son confidenciales». «Gabriel, amor, pronto seremos marido y mujer. No habrá secretos entre nosotros». Sofía se acercó más, poniendo una mano posesiva en su pecho. «Por cierto, he estado pensando en la fecha de la boda. Papá dice que sería mejor si nos casáramos antes de que tu padre, bueno, ya sabes». Gabriel se apartó bruscamente de su toque. «Sofía, necesitamos hablar seriamente». «Por supuesto». Ella sonrió, pero Gabriel notó que sus ojos se endurecieron ligeramente. «¿De qué quieres hablar?» «De este compromiso. No puedo seguir con esto». El cambio en la expresión de Sofía fue inmediato y dramático. La máscara de encanto social se resquebrajó, revelando algo mucho más calculador debajo. «¿Perdón?» Su voz se volvió peligrosamente baja. «He estado tratando de encontrar la manera correcta de decírtelo, pero ya no hay manera correcta». Gabriel se alejó hacia la ventana, necesitando espacio. «No puedo casarme contigo, Sofía. No te amo, y sería injusto para ambos fingir lo contrario». Sofía se quedó inmóvil por un momento, luego soltó una risa que no tenía nada de humor. «¿Esto es por esa empleadita tuya, la organizadora de eventos?» La forma despectiva en que se refirió a Marina hizo que Gabriel se girara bruscamente. «No hables de Marina así». «Ah», Sofía sonrió, pero era una sonrisa afilada como un cuchillo. «Así que es por ella. Gabriel, cariño, realmente no sabes en qué te estás metiendo». «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que he hecho mi investigación sobre tu preciosa Marina Delgado». Sofía comenzó a caminar alrededor de la oficina como un depredador. ¿Sabías que su ex prometido está contando una historia muy diferente sobre por qué ella huyó de la boda? Gabriel sintió que su sangre se helaba. ¿Qué historia? Según Ricardo Vázquez, Marina descubrió que él había estado enviando dinero a su madre enferma y se sintió traicionada porque no le había contado sobre los gastos médicos. Dice que ella huyó porque no podía manejar la idea de casarse con alguien que tenía responsabilidades financieras con su familia. «Eso es mentira», dijo Gabriel inmediatamente. «¿Estás seguro?» Sofía ladeó la cabeza. «Porque también dice que ella ha usado esta estrategia antes. Seducir a hombres exitosos, hacerse indispensable, y luego desaparecer dramáticamente cuando las cosas se complican. ¿No te parece familiar?» Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era cierto. No podía ser cierto. La Marina que conocía no era capaz de esa clase de manipulación, ¿verdad? «Veo que te está dando que pensar», continuó Sofía, notando su silencio. «Gabriel, esa mujer te está usando. ¿Realmente crees que alguien como ella podría estar genuinamente interesada en alguien como tú, sin agenda oculta?» «Basta», dijo Gabriel, pero su voz sonó menos convincente de lo que quería. «Piénsalo». Sofía se acercó a él nuevamente. «Apareció de la nada en el momento perfecto para interceptarte cuando estabas vulnerable. Te hizo creer que la estabas rescatando, cuando en realidad ella te estaba casando. Y ahora que descubrió que hay complicaciones, desapareció. Exactamente como hizo con Ricardo». Gabriel se pasó las manos por el cabello, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Una parte de él sabía que Sofía estaba manipulándolo, pero otra parte, la parte que había sido herida por desapariciones anteriores, por promesas rotas, comenzó a susurrar dudas venenosas. «¿Dónde está Marina ahora, Gabriel?», preguntó Sofía suavemente. «Si realmente te amara, ¿no habría luchado por lo que tenían? ¿No habría exigido una explicación en lugar de simplemente huir?» Gabriel cerró los ojos. No tenía respuestas para esas preguntas y eso lo aterrorizaba. «Dame tiempo para pensar», murmuró finalmente. Sofía sonrió sabiendo que había plantado las semillas de duda que necesitaba. «Por supuesto, amor, pero no tardes demasiado. Después de todo», añadió con dulzura venenosa, «tenemos una boda que planificar.
2 meses habían pasado desde que Marina desapareció de la vida de Gabriel, y él se había convertido en una versión sombría de sí mismo. Sus empleados caminaban de puntillas a su alrededor, sus proyectos avanzaban con eficiencia mecánica, y las reuniones con Sofía sobre planes de boda se habían vuelto una tortura semanal que soportaba como penitencia. Pero esa tarde, mientras revisaba propuestas en su oficina, recibió una llamada que cambiaría todo. Gabriel Mendoza. La voz al otro lado de la línea sonaba profesional pero urgente. Soy Carmen Delgado, madrina de Marina. Necesito hablar con usted sobre ella. Gabriel se enderezó inmediatamente en su silla. ¿Carmen? ¿Está Marina bien? ¿Dónde está? Eso es lo que necesito discutir con usted, respondió Carmen. ¿Puede reunirse conmigo esta tarde? Es importante. 1 hora después, Gabriel se encontraba en un pequeño café en el barrio de Triana, frente a una mujer de mediana edad con ojos verdes idénticos a los de Marina, pero llenos de preocupación. Marina está en ronda, dijo Carmen directamente. Ha estado trabajando en un café pequeño viviendo en una habitación encima del local, y Gabriel se está marchitando. ¿Marchitando? Gabriel sintió que su pecho se comprimía. Mi ahijada siempre ha sido resiliente, pero esta vez es diferente. No solo está triste, está rota, como si hubiera perdido la fe en todo lo bueno del mundo. Carmen estudió el rostro de Gabriel, y por las cosas que me ha contado, creo que usted también está sufriendo. Gabriel bajó la mirada a sus manos. Carmen, hay cosas que Marina no entiende. Mi situación es complicada. Se refiere a su compromiso con Sofía Herrera. Gabriel levantó la vista bruscamente. ¿Usted lo sabía? Gabriel, mi familia ha vivido en Sevilla durante generaciones. Los compromisos entre familias importantes no son secretos. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero déjeme contarle algo que tal vez no sepa. Carmen le relató la conversación que había escuchado entre Gabriel y su hermano Rodrigo, explicando cómo Marina había interpretado las palabras sin contexto completo. Ella creyó que había sido una tonta otra vez, concluyó Carmen, que había confiado en alguien que la estaba engañando, igual que Ricardo. Gabriel sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Dios mío, murmuró, nunca quise que pensara eso. Entonces, ¿por qué no se lo explicó desde el principio? Gabriel suspiró profundamente. Porque mi padre está muriendo, Carmen. Cáncer terminal. Cuando acepté el compromiso con Sofía hace 2 años, fue para asegurar una alianza comercial que él creía necesaria para proteger el futuro de la empresa. Pensé que podría encontrar una manera de salir del compromiso sin destruir todo por lo que él había trabajado. Carmen lo estudió cuidadosamente. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que he estado tratando de proteger a todos menos a la única persona que realmente importa. Gabriel se pasó las manos por el rostro. Carmen, Marina, ¿siente algo por mí todavía? Gabriel. Carmen puso una mano suave sobre la suya. Esa niña lleva 2 meses llorando por usted. Por supuesto que siente algo. Mientras tanto, en Ronda, Marina estaba terminando su turno en Café Mirador, un pequeño local con vista a los acantilados que habían hecho famosa a la ciudad. El trabajo era simple: preparar café, servir pasteles caseros, limpiar mesas. No requería creatividad ni pasión, lo cual era perfecto para su estado emocional actual. No quería sentir pasión por nada. Su jefa, Esperanza, una mujer mayor con corazón de oro, la observaba con preocupación mientras Marina limpiaba las mesas vacías con movimientos mecánicos. «Niña», le dijo Esperanza, «vas a desgastar la madera de tanto frotar esa mesa». Marina se detuvo, dándose cuenta de que había estado limpiando la misma mesa durante 5 minutos. «Perdón, Esperanza, estaba distraída». «Llevas 2 meses distraída», observó Esperanza gentilmente. «¿Cuándo vas a contarme qué te rompió el corazón tan completamente?» Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había logrado evitar hablar de Gabriel durante todo este tiempo, pero la gentileza de Esperanza la desarmó. «Se llamaba Gabriel», susurró, «y pensé que era diferente». «¿Qué pasó?» «Lo mismo que siempre». Marina se sentó pesadamente en una de las sillas. «Resultó que tenía secretos. Una prometida de la que nunca me habló.
Esperanza frunció el ceño. ¿Te lo explicó? ¿Qué había que explicar? Estaba comprometido. Yo era... no sé qué era para él. Una distracción, supongo. Marina. Esperanza se sentó frente a ella. En mis 65 años he aprendido algo importante. Los hombres buenos a veces toman decisiones estúpidas por razones que creen nobles. ¿Estás segura de que no había más en la historia? No importa. Marina se limpió los ojos. No voy a ser la segunda opción de nadie nunca más. Esa noche, mientras Marina caminaba sola por las calles empedradas de Ronda, no sabía que Gabriel había tomado la decisión más importante de su vida. Había llamado a su padre y le había contado todo. Sobre Marina, sobre su amor por ella, sobre su incapacidad de casarse con Sofía. Su padre, debilitado por el tratamiento pero con la mente clara, había escuchado en silencio. «Hijo», había dicho finalmente, «construí esta empresa para darte un futuro mejor. Si ese futuro no incluye amor verdadero, entonces he fallado como padre». Gabriel había colgado el teléfono con lágrimas en los ojos y una determinación férrea en el corazón. Era hora de luchar por la mujer que amaba. Era hora de ir a Ronda. Gabriel llegó a Ronda al amanecer, después de conducir toda la noche con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La ciudad blanca se alzaba majestuosa sobre los acantilados, bañada por la luz dorada del sol naciente, pero él solo tenía ojos para las estrechas calles empedradas donde sabía que encontraría a Marina. Había pasado la noche pensando en todo lo que le diría, ensayando disculpas y explicaciones, pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que todas las palabras del mundo no serían suficientes si ella no quería escucharlo. Encontró el Café Mirador en una pequeña plaza que daba a los famosos acantilados. Era exactamente el tipo de lugar donde Marina buscaría refugio. Acogedor, tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad grande. A través del cristal empañado, pudo ver una figura que le hizo detener el corazón. Marina estaba detrás del mostrador, preparando la máquina de café para el día. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo simple, una blusa blanca básica y un delantal azul marino. Sin maquillaje, sin joyas, sin los vestidos elegantes que había usado en la oficina. Pero para Gabriel nunca había estado más hermosa. También nunca la había visto tan triste. Había algo en la forma en que se movía, en la ausencia de esa chispa natural que siempre la había caracterizado, que le partió el corazón en dos. «Yo hice esto», pensó. «Yo le quité esa luz de los ojos». Respiró profundamente y empujó la puerta del café. La campanilla sobre la entrada tintineó suavemente. Marina levantó la vista automáticamente con una sonrisa profesional que se congeló en sus labios cuando vio quién había entrado. «Gabriel», susurró, su voz apenas audible. «Hola, Marina», respondió él, bebiendo la vista de su rostro como un hombre sediento. «¿Podemos hablar?» Marina se quedó inmóvil durante un momento que se sintió eterno. Luego, mecánicamente, miró hacia la puerta trasera del café. «Esperanza», llamó. ¿Puedes encargarte de la apertura? Necesito un momento». Una mujer mayor apareció desde la cocina, evaluó la situación con un solo vistazo a la tensión entre Marina y Gabriel y asintió sabiamente. «Tómate todo el tiempo que necesites, niña». Marina se quitó el delantal con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta sin mirar a Gabriel. «Sígueme», murmuró. Lo guió por las calles estrechas hasta un mirador natural que daba a los acantilados. El paisaje era espectacular, pero ninguno de los dos lo notó. Se detuvieron a varios metros de distancia uno del otro, el aire entre ellos cargado de todo lo que no se había dicho. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Marina finalmente, aún sin mirarlo. «Carmen me lo dijo». Gabriel dio un paso hacia ella. «Estaba preocupada por ti». «Carmen habló contigo». Marina se giró bruscamente, sus ojos verdes llenos de dolor. «¿Por qué haría eso?» «Porque me ama lo suficiente como para querer que seas feliz», respondió Gabriel suavemente. «Y porque me dijo que escuchaste mi conversación con Rodrigo sin tener el contexto completo». Marina se echó a reír, pero fue una risa amarga. «¿Contexto? Gabriel, te escuché hablando de tu prometida. ¿Qué contexto podría hacer que eso esté bien?»
El contexto de que nunca la he amado, dijo Gabriel dando otro paso hacia ella. El contexto de que mi padre se está muriendo y acepté un compromiso comercial hace 2 años para proteger su legado. El contexto de que desde el momento en que te conocí, he estado buscando desesperadamente una manera de salir de esa situación sin destruir todo por lo que él trabajó. Marina se quedó muy quieta. ¿Tu padre se está muriendo? Cáncer terminal. Gabriel se pasó una mano por el cabello. Los médicos le dan 6 meses, tal vez 1 año si tiene suerte. Gabriel. La voz de Marina se suavizó automáticamente. Marina, sé que debería haberte contado todo desde el principio. Sé que fue egoísta de mi parte pedirte que me dieras una oportunidad sin ser completamente honesto contigo. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si te contaba sobre Sofía, sobre las complicaciones de mi vida, saldrías corriendo antes de que tuviéramos la oportunidad de descubrir qué podríamos ser juntos. Gabriel se acercó más. Miedo de que pensaras que no valías la pena luchar contra todo eso. Marina cerró los ojos, sintiendo lágrimas picar detrás de sus párpados. ¿Y valgo la pena? Marina. Gabriel se detuvo justo frente a ella. Hablé con mi padre anoche. Le conté todo sobre ti, sobre lo que siento, sobre mi incapacidad de casarme con alguien que no amas cuando tú existes en el mundo. ¿Qué te dijo? Me dijo que construyó su empresa para darme un futuro mejor y que si ese futuro no incluye amor verdadero, entonces había fallado como padre. Gabriel levantó una mano hacia su rostro, pero se detuvo a centímetros de tocarla. Marina, rompí el compromiso con Sofía, oficialmente, irrevocablemente. Los ojos de Marina se abrieron bruscamente. ¿Qué? Anoche. Le dije que no podía casarme con ella porque estoy enamorado de otra mujer. Una mujer que me enseñó que el amor verdadero no negocia, no se compromete, no acepta ser segunda opción para nadie. Gabriel, Marina sintió que su mundo se tambaleaba. Sé que tengo mucho que compensar. Sé que rompí tu confianza y que tal vez sea demasiado tarde para nosotros. Pero Marina, tenía que intentarlo. Tenía que venir aquí y decirte que te amo. Completamente, irrevocablemente, sin reservas. Marina lo miró a los ojos y vio la verdad allí, cruda y vulnerable y absolutamente real. ¿Y las consecuencias? ¿Tu empresa? ¿El legado de tu padre? Gabriel sonrió tristemente. Encontraremos otra manera. Pero Marina, no puedo construir un futuro sobre mentiras. No puedo estar con alguien que no amas cuando cada fibra de mi ser está gritando tu nombre. El viento de los acantilados movió el cabello de Marina, y Gabriel resistió el impulso de apartarlo de su rostro. «Di algo, por favor», susurró, «aunque sea para decirme que es demasiado tarde». Marina lo miró durante un largo momento, viendo al hombre que la había rescatado, que la había valorado, que había arriesgado todo lo que tenía por la posibilidad de amarla. «Gabriel», dijo finalmente, «también estoy enamorada de ti». Las palabras de Marina flotaron en el aire entre ellos, como una promesa que había estado esperando ser pronunciada durante meses. Gabriel sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor, como si cada pieza de su vida finalmente hubiera encontrado su lugar correcto. «¿También estás enamorada de mí?», repitió, como si necesitara asegurarse de que no lo había imaginado. Marina asintió, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo he estado desde esa noche en el terreno del proyecto, cuando bailamos sin música», susurró. «Tal vez incluso desde antes. Desde el momento en que me llevaste a ese hotel sin hacer preguntas, sin esperar nada a cambio». Gabriel sintió que sus propias lágrimas amenazaban con desbordarse. Había imaginado este momento cientos de veces durante los últimos 2 meses, pero la realidad era mucho más intensa de lo que había esperado. «Marina», murmuró, ¿Puedo tocarte?» Ella asintió, y Gabriel levantó sus manos para tomar su rostro con una ternura reverente, como si fuera algo precioso que había estado a punto de perder para siempre. «He estado tan perdido sin ti», confesó, acariciando suavemente sus mejillas con los pulgares. «Cada día sin verte, sin escuchar tu risa, sin ver la forma en que tus ojos se iluminan cuando tienes una idea nueva, ha sido como vivir en escala de grises». «Gabriel»,
Marina puso sus manos sobre las de él. Cuando escuché sobre Sofía, no fue solo la traición lo que me dolió. Fue darme cuenta de cuánto te amaba, de cuánto había llegado a necesitarte en mi vida. Me aterrorizó sentir algo tan intenso otra vez. ¿Y ahora?, preguntó él, estudiando cada detalle de su rostro como si quisiera memorizarlo. ¿Aún te aterroriza? Marina sonrió por primera vez desde que había llegado a Ronda, una sonrisa real que iluminó completamente su rostro. Sí, admitió, pero ya no quiero huir del miedo. Quiero enfrentarlo contigo. Gabriel sintió que algo en su pecho se expandía, hasta casi doler de felicidad. Marina, dijo su nombre como una oración, quiero besarte. He estado soñando con besarte durante meses. ¿Qué estás esperando?, susurró ella levantando su rostro hacia él. Gabriel se inclinó lentamente, dando a ambos tiempo para saborear la anticipación. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso comenzó suave, tentativo, como si ambos estuvieran redescubriendo algo que habían perdido. Pero cuando Marina suspiró suavemente contra sus labios, Gabriel se perdió completamente. Profundizó el beso, derramando meses de anhelo contenido, de noches solitarias deseando este momento exacto. Marina respondió con la misma intensidad, sus brazos subiendo para enredarse alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca. Podía saborear la desesperación en sus labios, la necesidad que había estado negando durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron para respirar, Gabriel apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando entrecortadamente. «Dios mío», murmuró Gabriel, «¿cómo pude estar tan cerca de perderte para siempre? Pero no me perdiste». Marina acarició suavemente su mejilla. «Estoy aquí. Estamos aquí». Gabriel la besó nuevamente, esta vez más lentamente, saboreando cada segundo. Cuando se separaron tenía una expresión en el rostro que Marina no había visto antes. Determinación absoluta mezclada con ternura infinita. «Marina», dijo, «quiero que sepas algo. Lo que siento por ti no es solo amor, es como si hubieras despertado partes de mí que no sabía que existían. Me haces querer ser mejor hombre, no porque necesite cambiar para ti, sino porque tú me inspiras a ser la mejor versión de mí mismo». Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Gabriel, tú me salvaste de más formas de las que sabes, no solo esa tarde en la iglesia, sino todos los días después. Me devolviste la confianza en mí misma. Me mostraste que podía ser valorada por quien soy realmente». «¿Volverás a Sevilla conmigo?», preguntó Gabriel, aunque su voz tenía una nota de ansiedad. «Sé que es mucho pedir después de todo lo que ha pasado». «Gabriel», Marina lo interrumpió con una sonrisa, «iría contigo al fin del mundo». Él se echó a reír, un sonido lleno de alivio y alegría que hizo eco contra los acantilados. «Por ahora Sevilla será suficiente», dijo, besando suavemente su frente. «Pero Marina, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». Sofía no tomó muy bien la ruptura del compromiso. Ha estado creando problemas, difundiendo rumores, tratando de dañar mi reputación profesional. Las próximas semanas no van a ser fáciles». Marina enderezó los hombros, y Gabriel vio un destello de la fortaleza que había admirado desde el primer día. «Que lo intente», dijo con una sonrisa feroz. «He sobrevivido a Ricardo, he sobrevivido a perder todo lo que creía importante. Una mujer despechada no me asusta». Gabriel la miró con admiración total. «¿Sabes qué?», dijo. «Creo que Sofía debería tener miedo de ti». «Definitivamente debería», acordó Marina, y luego se puso de puntillas para besarlo nuevamente. Esta vez, cuando se besaron, no había desesperación ni miedo, solo la promesa dulce de un futuro que construirían juntos, enfrentando cualquier tormenta que viniera. Porque ahora sabían algo que había tomado meses de separación para entender. Lo que tenían valía cualquier lucha. El regreso a Sevilla no fue el romántico viaje que Marina había imaginado. Apenas habían llegado a la oficina de Gabriel cuando se encontraron cara a cara con la tormenta que Sofía había estado preparando durante su ausencia. Ricardo Vázquez estaba esperándolos en el vestíbulo del edificio, y la expresión en su rostro no presagiaba nada bueno.
Marina sintió que Gabriel se tensaba a su lado, su mano encontrando instintivamente la suya en un gesto protector. «Marina», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «qué sorpresa encontrarte aquí, especialmente después de todo lo que he descubierto sobre tu nuevo empleador». «Ricardo», Marina mantuvo la voz firme, aunque sintió que su estómago se contraía. «¿Qué quieres?» «Justicia», respondió él, sacando una carpeta de su maletín. «¿Sabías que tu querido Gabriel ha estado engañando a sus inversores, que el proyecto por el que trabajaste tan duro está construido sobre documentos falsificados?» Gabriel dio un paso adelante, su voz peligrosamente baja. «Eso es una mentira, y lo sabes». «¿En serio?» Ricardo sonrió más ampliamente. «Porque tengo documentos que sugieren lo contrario. Documentos que Sofía Herrera me proporcionó muy generosamente después de que la dejaste plantada en el altar, por así decirlo». Marina sintió que el aire se espesaba. Miró a Gabriel y vio la confusión genuina en sus ojos, seguida rápidamente por comprensión y furia. «Sofía está mintiendo», dijo Gabriel firmemente. «Cualquier documento que te haya dado es falso». «Bueno, eso es lo que tendremos que determinar, ¿no?» Ricardo se dirigió a Marina. «Por cierto, Marina, también he estado hablando con algunos de tus antiguos clientes de la confeitería. Están muy interesados en saber dónde han estado sus pagos de depósito que nunca fueron procesados». Marina se quedó helada. Esos depósitos habían sido procesados por Ricardo, quien tenía acceso a sus cuentas bancarias como su prometido. Comprendió inmediatamente lo que había hecho. Había robado el dinero y ahora la estaba culpando por el robo. «Tú robaste ese dinero», dijo Marina, su voz temblando de indignación. «Tenías acceso a mis cuentas y tú...» «Pruébalo», la interrumpió Ricardo. «Porque desde donde yo estoy parado parece que una mujer desesperada robó dinero de sus clientes para impresionar a su nuevo benefactor». Gabriel se adelantó amenazadoramente, pero Marina puso una mano en su brazo. «Gabriel, no», murmuró. «Eso es exactamente lo que quiere». «Muy inteligente, Marina», dijo Ricardo, «porque tengo a la prensa esperando afuera. ¿Te imaginas los titulares? Arquitecto prominente, involucrado con estafadora fugitiva. Podría arruinar todo por lo que has trabajado, Gabriel». La amenaza colgó en el aire como una espada. Marina sintió que el mundo que acababan de reconstruir comenzaba a tambalearse nuevamente. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó Gabriel, aunque su mandíbula estaba tensa por la furia contenida. «Es simple». Ricardo se relajó sabiendo que tenía ventaja. «Marina vuelve conmigo. Nos casamos como estaba planeado. Ella transfiere la confeitería a mi nombre como compensación por el malentendido. Y yo me aseguro de que estos documentos desaparezcan». «Nunca», dijo Marina inmediatamente. «¿Estás segura?». Ricardo ladeó la cabeza. «Porque la alternativa es ver a Gabriel perder todo por lo que ha trabajado. Su reputación, su empresa, sus proyectos futuros. ¿Realmente es tan egoísta, señorita Delgado?». Marina sintió que se mareaba. Era su peor pesadilla hecha realidad, sus decisiones arrastrando a alguien que amaba. «Marina, mírame». Gabriel tomó su rostro entre sus manos, ignorando completamente a Ricardo. «No vamos a dejar que esto suceda. Gabriel, tu empresa, todo lo que has construido, se puede reconstruir», dijo Gabriel firmemente. «Pero tú, nosotros, esto que tenemos, eso no se puede reemplazar». Ricardo se aclaró la garganta dramáticamente. «Qué romántico. Pero me temo que tienen exactamente 24 horas para decidir. Después de eso, estos documentos van directamente a las autoridades y a la prensa». «Espera», una voz fría interrumpió desde la entrada del edificio. Todos se giraron para ver a una mujer mayor con un traje de chaqueta impecable y una expresión que podría cortar cristal. Marina no la reconoció, pero Gabriel se enderezó inmediatamente. «Señora Herrera», dijo Gabriel con sorpresa. Era la madre de Sofía y no parecía nada contenta. «Señor Vázquez», se dirigió a Ricardo. «Creo que tiene algo que me pertenece». Ricardo palideció. «Señora Herrera, los documentos que mi hija le dio son propiedad privada de mi familia, documentos que ella no tenía autorización para compartir». La voz de la mujer era glacial. «Y más importante,
Son documentos que han sido completamente malinterpretados. Marina miró confundida entre Gabriel y la señora Herrera. «Verá, señorita Delgado», continuó la mujer mayor, «mi hija ha estado inventando problemas que no existen. Los documentos que el señor Vázquez tiene son reales, pero se refieren a un proyecto completamente diferente, uno que fue cancelado hace 3 años». Ricardo se veía cada vez más desesperado. «Eso no puede ser cierto». «Oh, pero lo es», la señora Herrera sonrió fríamente. «Y tengo las fechas y los sellos oficiales para probarlo. Además, tengo algunas preguntas muy interesantes sobre ciertas transacciones bancarias realizadas bajo el nombre de la señorita Delgado sin su conocimiento». Marina sintió que podía respirar por primera vez en varios minutos. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Gabriel. La señora Herrera lo miró con algo que podría haber sido respeto. «Porque, señor Mendoza, he visto lo que el amor obsesivo puede hacer a una persona. Mi hija necesita ayuda profesional, no un matrimonio forzado. Y usted merece la oportunidad de construir algo real con alguien que ama». Se giró hacia Ricardo. «En cuanto a usted, señor Vázquez, sugiero encarecidamente que desaparezca. Permanentemente». Ricardo miró alrededor del vestíbulo, viendo que había perdido toda ventaja, y salió corriendo del edificio sin decir otra palabra. Marina se desplomó contra Gabriel, sintiéndose como si acabara de sobrevivir un huracán. «¿Terminó?», susurró. «¿Realmente terminó?». Gabriel la abrazó fuertemente, besando la parte superior de su cabeza. «Terminó», confirmó. «Finalmente terminó». 6 meses después de que todos los obstáculos finalmente desaparecieran de sus vidas, Marina se encontraba parada en el umbral del apartamento de Gabriel por primera vez desde que había empezado a trabajar para él. Había estado en su oficina cientos de veces, había conocido cada rincón de su mundo profesional, pero nunca había visto el espacio donde realmente vivía. «¿Estás segura de que estás lista para esto?», preguntó Gabriel suavemente, sus llaves tintineando en la mano. Marina sonrió sintiendo una mezcla de nervios y anticipación que la hacía sentir como si tuviera 16 años otra vez. «Gabriel», dijo, tomando su mano libre, «he estado lista para esto desde aquella noche que bailamos sin música». Él abrió la puerta y la guió adentro, encendiendo las luces suavemente. Marina contuvo el aliento. El apartamento era exactamente como había imaginado que sería. Elegante pero acogedor, con techos altos y ventanas enormes que daban a una vista panorámica de Sevilla. Pero lo que la dejó completamente sin palabras fue la pared completa dedicada a fotografías de ella. Había docenas. Marina riendo durante una reunión, concentrada sobre los planos del proyecto, hablando animadamente con los proveedores durante la preparación del evento. Algunas eran profesionales, tomadas durante eventos de trabajo, pero otras eran más íntimas. Marina leyendo en su oficina durante la hora del almuerzo, mirando por la ventana con expresión pensativa, sonriendo mientras organizaba documentos. «Gabriel», susurró acercándose a la pared, «¿cuándo tomaste todas estas fotos?». Él se sonrojó ligeramente, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Marina había aprendido a amar. «Durante esos meses cuando trabajábamos juntos. Yo no podía evitarlo. Cada vez que sonreías, cada vez que te concentrabas en algo, cada expresión que cruzaba tu rostro, quería conservar esos momentos». Marina tocó suavemente una fotografía donde aparecía riéndose de algo que alguien había dicho durante una reunión. «¿Las guardaste incluso después de que me fui?», preguntó. «Especialmente después de que te fuiste». Gabriel se acercó, poniéndose detrás de ella. «Esta pared fue lo único que me mantuvo cuerdo durante esos 2 meses. Cada noche llegaba a casa y miraba estas fotos, recordándome por qué valía la pena luchar por ti». Marina se giró en sus brazos, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No puedo creer que hayas sufrido tanto por mí». «Marina». Gabriel tomó su rostro entre sus manos. «Cada segundo de dolor valió la pena por este momento, por tenerte aquí, en mi casa, en mis brazos, sabiendo que finalmente somos libres de amarnos sin obstáculos». La besó entonces, lentamente, profundamente, como si tuvieran toda la eternidad por delante. Y esta vez, Marina supo que la tenían. «Gabriel»,
murmuró contra sus labios. Te amo completamente, sin reservas, sin miedo. Y yo te amo, respondió él, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que la hizo temblar. Te amo con cada fibra de mi ser, con cada respiración que tomo. La cargó en brazos entonces, haciéndola reír por la sorpresa, y la llevó a través del apartamento hasta su dormitorio. Era un espacio sereno, decorado en tonos tierra y azul marino, con otra ventana enorme que daba a la ciudad iluminada. La depositó suavemente junto a la cama, sus manos temblando ligeramente, mientras apartaba un mechón de cabello de su rostro. «Marina», dijo, su voz ronca de emoción, «si hay alguna parte de ti que no está segura». Ella lo silenció, poniendo un dedo sobre sus labios. «Gabriel», susurró, «he estado segura desde el momento en que me dijiste que habías roto tu compromiso por mí. No solo estoy segura, te necesito. Necesito que me muestres lo que significa ser amada completamente». Lo que siguió fue una danza lenta y reverente de descubrimiento mutuo. Gabriel la tocó como si fuera algo precioso que había estado esperando toda su vida, y Marina respondió con una pasión que no sabía que poseía. No había prisa, no había desesperación, solo la conexión profunda entre dos personas que habían luchado por encontrarse. Cuando finalmente se unieron, fue con una ternura que los dejó a ambos llorando de alegría pura. Gabriel susurró palabras de amor contra su piel, y Marina le respondió con caricias que prometían un futuro juntos. Después, mientras yacían entrelazados en la cama, Marina trazaba círculos perezosos en el pecho de Gabriel. «¿En qué piensas?», preguntó él, su voz somnolienta pero satisfecha. «En que por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar», respondió Marina. «En tus brazos, en tu vida, en nuestro futuro». Gabriel la apretó más fuerte contra él. «Marina», murmuró contra su cabello, «quiero darte todo. Quiero darte la vida que mereces, la felicidad que te han negado, el amor que has estado esperando. Ya me lo has dado», susurró ella. «Me has dado algo que vale más que cualquier cosa material». «¿Qué?». «Me has dado de vuelta la fe en el amor verdadero». Gabriel sonrió en la oscuridad, sabiendo que había encontrado a su compañera de vida, su igual, su futuro. «Te amo, Marina Delgado», susurró. «Y yo te amo, Gabriel Mendoza», respondió ella. «Para siempre». Mientras la ciudad de Sevilla dormía bajo las estrellas, dos corazones que habían estado perdidos finalmente habían encontrado su hogar, uno en el otro. Un año después, Marina estaba en el centro del jardín suspendido que Gabriel había construido en el último piso del edificio más alto de Sevilla, rodeada de flores comestibles que ella misma había plantado para su confeitería renovada. El complejo gastronómico Dulces Memorias se había convertido en el proyecto más exitoso de ambos, un espacio donde la tradición familiar de Marina se fusionaba perfectamente con la visión arquitectónica de Gabriel. Era el atardecer del día más importante de sus vidas, y Marina no podía dejar de sonreír mientras observaba la transformación que su amor había creado no solo en sus vidas, sino en toda la ciudad. El complejo ecosostenible de Gabriel se había convertido en realidad, financiado por inversores que habían quedado tan impresionados por la presentación que Marina había organizado que habían insistido en triplicar la inversión inicial. «¿Lista?», preguntó Gabriel apareciendo a su lado con una sonrisa que aún tenía el poder de acelerar su corazón. Marina asintió, tomando su mano. Habían elegido este lugar para su pedida de matrimonio porque representaba todo lo que habían construido juntos, algo hermoso que crecía hacia el cielo, pero con raíces profundas en la tierra que amaban. Gabriel la guió al centro del jardín, donde había esparcido pétalos de las mismas peonías que ella había llevado el día que huyó de su primera boda. Pero esta vez, las flores representaban nuevos comienzos en lugar de finales dolorosos. «Marina», comenzó Gabriel, su voz cargada de emoción, «hace más de un año irrumpiste en mi coche y cambiaste mi vida para siempre. Pero no fue solo esa tarde. Cada día desde entonces me has enseñado algo nuevo sobre el amor, sobre la valentía, sobre lo que significa construir algo real con alguien.
Sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino de su bolsillo y Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Has convertido mi casa en un hogar, mis sueños en realidad, mi vida en una aventura que quiero vivir contigo para siempre. Gabriel se arrodilló sobre los pétalos, abriendo la caja para revelar un anillo que la dejó sin aliento. No era el solitario ostentoso que Ricardo le había dado. Era un anillo vintage con una esmeralda del color exacto de sus ojos, rodeada de pequeños diamantes que brillaban como las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo sobre Sevilla. Marina Delgado, dijo Gabriel, su voz temblando ligeramente, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Quieres construir el resto de nuestras vidas juntos, enfrentando cada desafío y celebrando cada alegría como compañeros? Marina se dejó caer de rodillas frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Gabriel, susurró, desde el momento en que me rescataste, he estado construyendo mi vida hacia este momento. Sí, quiero casarme contigo. Quiero ser tu esposa, tu compañera, tu aventura para siempre. Gabriel deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y Marina se echó a reír cuando vio que era exactamente la talla correcta. ¿Cómo sabías mi talla?, preguntó. Carmen me ayudó, admitió Gabriel con una sonrisa. También me ayudó a elegir la piedra. Dijo que tenía que ser una esmeralda, porque tus ojos son lo primero que notó cuando era niña, y quería que cada vez que miraras el anillo, recordaras lo hermosa que eres. Marina se echó a llorar de alegría pura, abrazando a Gabriel como si nunca fuera a soltarlo. Te amo, murmuró contra su cuello. Te amo tanto que a veces siento que mi corazón va a explotar de felicidad. Y yo te amo, respondió él, levantándola y haciéndola girar mientras los últimos rayos del sol bañaban la ciudad en oro. Te amo con cada parte de mí que existía antes de conocerte y con todas las partes nuevas que has despertado. Mientras la ponía de pie, Gabriel señaló hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre Sevilla. Mira, dijo, desde aquí arriba podemos ver toda la ciudad. Podemos ver la iglesia donde no te casaste con él, el hotel donde te quedaste cuando estabas perdida, la oficina donde nos enamoramos, el lugar donde casi nos perdemos. Todo es parte de nuestra historia. Marina siguió su mirada, viendo su vida desplegarse ante ella como un mapa de aventuras compartidas. Y ahora podemos ver hacia adelante también, añadió Gabriel, hacia la confeitería donde enseñarás a nuestros hijos a hacer churros con chocolate, hacia los edificios que diseñaremos juntos, hacia los jardines que plantaremos, hacia las aventuras que aún no hemos imaginado. Marina se giró hacia él, el anillo brillando en su dedo, mientras el aroma dulce de las flores comestibles flotaba a su alrededor. Gabriel Mendoza, dijo, ¿estás listo para la mejor aventura de nuestras vidas? Marina Delgado, respondió él besándola mientras las primeras estrellas aparecían sobre la ciudad que habían hecho suya. He estado listo desde el momento en que entraste en mi coche. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.